martes. Hoy la conversación tiene cifras. Aquí y ahora, con Fernando Quijano en la FM. Muy buenas noches, arrancamos con un episodio más de Aquí y Ahora, retomando o comenzando este hilo de este 2026 que promete ser un año muy movido, no solamente en la parte política, sino en lo que tiene que ver con la economía, las finanzas, las empresas, porque obviamente si algo se mueve en terreno positivo en Colombia es el hacer empresa, es el sector productivo. En este Aquí y Ahora, que los martes los dedicamos a los protagonistas de la economía, tenemos un invitado muy especial, que parece un término cliché el decirle especial, pero Miguel Escobar, el presidente del Grupo Postobón de Postobón, es uno de los protagonistas más emblemáticos de uno de los sectores más dinámicos de la economía, como es el sector de los alimentos. Es una empresa que tiene unas 18, 20 plantas en todo el país, que tiene medio centenar de puntos de distribución, que con esa estrategia llega a cada rincón de Colombia, donde en cada minuto, cada hora, muchos colombianos siempre van a disfrutar algún producto producido por Postobón. Buenas noches, doctor Miguel. Fernando, muy buenas noches para ti y para todos los oyentes. Un gusto estar aquí en tu programa Aquí y Ahora, y espero que podamos compartir información que sea útil para todos. Doctor Miguel, cuando uno empieza a enfrentar este año, este 2026, en una empresa tan poderosa, una empresa que tiene, digamos que tiene unas ventas de unos 3 billones de pesos, más o menos, poco más, poco menos, ¿cómo enfrenta el reto de que esa meta mega que siempre se trazan los presidentes de las empresas, los grandes gerentes, no disminuya, sino que siga creciendo? ¿Cómo enfrentar este año? Fernando, a ver, yo pienso de verdad que para nosotros los empresarios no ha habido un año fácil en los últimos 20, 30 años en Colombia. Han sido de reto permanente. De desafío, pero yo pienso de verdad que lo que más caracteriza al empresario colombiano, al ciudadano colombiano, es la capacidad de resiliencia, de permanecer, de encontrar cómo remover obstáculos y cómo adaptarse a la situación que nos ofrece el país. Y este 2026, pues yo no creo que sea la excepción. Como muchos otros años antes, lo estamos viendo retador, difícil. Sin embargo, vemos lo positivo que tiene el país, que son muchas cosas, Fernando. Tratamos de enfocarnos hacia adelante. Y un país como el nuestro, con más o menos 50 millones de consumidores, es lo que nosotros vemos, con una clase media que crece. Cuando nosotros miramos en términos comparativos en los últimos años, no nos enfocamos en el corto plazo, lo miramos en plazos mucho más amplios, vemos que el país avanza, el país se ha desarrollado, hay una clase media que consume, una clase media alta que consume, hay una clase media baja que consume, y eso es lo que vemos nosotros y a eso le apuntamos, a estar muy cerca de ese consumidor en sus preferencias y en su corazón para que prefieran nuestros productos. Esa es la base de nuestro optimismo, mirar hacia adelante, no mirar mucho hacia atrás, entender el consumidor, sus capacidades y ver cómo somos capaces de llegarle de diferentes maneras para satisfacer esas mismas necesidades con nuestros productos. Doctor Miguel, entonces ese es el camino, Fernando, ver las cosas con optimismo y hacia adelante. Y cuando uno se mueve, como ustedes en Postobón, en un sector tan competido, tan dinámico como es el sector alimenticio, el sector alimenticio, el sector de las bebidas, ¿los retos son distintos a otros sectores de la economía, o porque el colombiano come y bebe por necesidad obviamente vital, es más fácil estar en este sector? Como quien dice, si estuviéramos en el sector, a ver, me imagino alguien de la construcción, pues la construcción puede esperar, pero la alimentación no espera. ¿Eso lo hace un sector más interesante? Es muy interesante, es muy dinámico, es muy competido, pero a la vez todos los días nos trae oportunidades nuevas. Yo creo, Fernando, que el sector de las bebidas
básicamente las no alcohólicas y de las alcohólicas, como es el caso de la cerveza donde nosotros participamos. Es un mercado grande, dinámico, potente, que crece. Y te digo que lo vemos con optimismo no solamente por el número de habitantes y el per cápita que hay en Colombia, que es relativamente bajo. Cuando nosotros miramos los consumos per cápita de Colombia comparados con la región o con el mundo, son bajos, Fernando. Y es ahí donde está la oportunidad. ¿Cómo podemos seguir desarrollando portafolios, formas de llegar y formas de incentivar al consumidor para que ese per cápita que existe hoy en Colombia en las diferentes categorías o subcategorías aumente y nosotros podamos seguir capitalizando esas oportunidades? Retos todos los días de todo tipo. Digamos que la llegada más reciente de la inteligencia artificial nos toca a todos. Yo diría que no hay ser humano o no hay industria que no sea tocada por la inteligencia artificial, y por supuesto para nosotros eso lo vemos como una oportunidad de desarrollar herramientas mucho más potentes de mercadeo, para llegarle a ese consumidor todos los días y de manera permanente. Cuando uno, digamos, se dedica en su vida a mirar un poco los acontecimientos económicos, a tratar de entender la economía para poder transmitirla a las audiencias, de una u otra manera a nuestros consumidores de información, hay una cosa que me llama mucho la atención de Postobón, doctor Miguel, y es lo que tiene que ver con enfocarse de manera deliberada los últimos años al tema de la sostenibilidad. No enfocarse, sino apostarle fuertemente. Las inversiones son altísimas en este campo, que como que todavía el consumidor no lo entiende. ¿Por qué esa apuesta en la sostenibilidad y por qué deliberadamente enfocarse en eso? Yo pienso, Fernando, que eso ha sido un legado de Postobón desde hace muchos años, y de verdad que la sostenibilidad la vemos realmente más amplia de lo que lo mira normalmente. La gente habla de sostenibilidad basados en temas ambientales o sociales, que es correcto. Sin embargo, te lo digo con toda franqueza, para nosotros la sostenibilidad empieza por la parte financiera, por la sostenibilidad financiera, porque si uno no la tiene, pues no hay forma de ser sostenible en ningún negocio y se muere. Te diría que gran parte de los emprendimientos no son sostenibles porque no hacen bien los números, no hacen bien sus proyecciones, o digamos que tienen una ilusión de que más adelante van a llegar los resultados. Pero para nosotros, además, obviamente, la agenda de sostenibilidad financiera, hay capítulos muy importantes en el tema ambiental y en el tema social. Nosotros tenemos unos programas muy potentes y han sido reconocidos no solamente en Colombia, sino a nivel internacional como programas insignias para que la compañía perdure en sociedad. Y esto es un legado que nos dejó el doctor Carlos Ardila desde hace mucho tiempo, Fernando. Él tenía su expresión propia para ser sostenible, y es decir, él decía que cuando Postobón avanzaba, toda Colombia lo hacía. Y lo hacía porque él aplicaba ese dogma de que cuando construía una fábrica, un centro de distribución o ampliaba sus negocios, esa comunidad cercana a Postobón de alguna manera también tenía que crecer, ligada a ese desarrollo que nosotros estamos generando en un territorio. De manera que la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental han sido parte de nuestra agenda por muchas décadas, y hoy más que nunca ocupa un lugar privilegiado en nuestros accionar permanente. Y trabajamos muchísimo en el tema ambiental, en el tema de residuos sólidos, somos muy potentes en el tema de reciclaje, de la economía circular. Sí. Somos muy eficientes en el manejo de emisiones con nuestros vehículos de alta generación, la mayoría de ellos. Por supuesto, como te digo, Fernando, en temas del manejo del recurso hídrico, que para nosotros es la base, la materia prima fundamental de nuestro negocio. Somos tremendamente responsables en esa materia también. En lo que pero la parte social, Fernando, no es menor lo que hacemos. Hacemos unas inversiones con la comunidad y con el territorio de manera permanente y constante para asegurarnos de que estamos en sintonías con nuestros clientes, con nuestros mayores consumidores, con nuestros proveedores, en fin, con toda la cadena que está alrededor de este negocio.
La geografía de Colombia, doctor Miguel, se entiende desde lo que hace Postobón. Cuando uno coge cualquier producto de Postobón, y así ha sido la historia. La historia de Postobón tiene una gaseosa que pega, o un jugo que pega particularmente, por decir algo, en el suroccidente colombiano, una marca, pero en el Caribe es otra, en el centro del país es otra, en el eje cafetero, en el departamento de Antioquia. Esa geografía marca un poco el entendimiento que tiene Postobón con sus públicos, es decir, es más fácil venderle, a ver qué producto, no sé, una manzana en el suroccidente colombiano que vender una colombiana en La Guajira. ¿Cómo es esa geografía de productos que le ayudan a Postobón a entender el país, y cómo conocemos el país a través de los productos de Postobón? Desde luego que sí, Fernando. Mira, la innovación que tanto se habla recientemente en las diferentes empresas o industrias, también ha sido el ADN de esta compañía, y no es reciente. Postobón tiene 121 años ya cumplidos, y yo te diría que desde el primer día, desde los fundadores hasta los días más recientes, la agenda de innovación de portafolio, de producto, de empaques, del sistema de ir al mercado ha estado en el top de la agenda nuestra. Y cuando digo eso, empiezo a decir que la territorialidad, la presencia en los diferentes mercados, pues claro que es fundamental, Fernando. Es muy distinto vender una colombiana en Bogotá, donde es su territorio, donde es su pertenencia, su arraigo, a venderla en la costa. Son dos mercados muy diferentes. Los sabores también cambian muchísimo por región, las presentaciones, las mismas presentaciones, es decir, la forma como segmentamos el mercado es una herramienta fundamental para entender el consumidor, la edad del consumidor, las preferencias, en fin, para cada una de las categorías donde nosotros nos movemos. De manera que sí, entender el consumidor integralmente es fundamental para poder tener éxito en el crecimiento de nuestros portafolios. En generaciones, doctor Miguel, es decir, un joven, digamos los jóvenes, los más jóvenes son tomadores de agua, son tomadores de bebidas distintas a las que tomamos las personas más mayores. Obviamente yo soy una generación de que toma gaseosa al almuerzo, pero los jóvenes tienen otros hábitos. Generacionalmente el mapa colombiano ha cambiado a través de los productos de Postobón. Mira, Fernando, sí, hay preferencias, sin ninguna duda. Las diferentes generaciones van adaptando sus gustos y sus preferencias todos los días. Sin embargo, te digo, las que tú llamas gaseosas siguen siendo la base del negocio, siguen teniendo una preferencia altísima en todos los consumidores de todas las edades. Lo que pasa es que hay focos de consumo, por supuesto, pero las bebidas carbonatadas o gaseosas siguen teniendo una preferencia muy marcada y siguen siendo la base del negocio, si te lo pudiera decir así. A pesar de que tú ves, claro, el crecimiento del agua es una realidad, el crecimiento de los jugos son reales, de los energizantes, de los hidratantes, de los sueros, en fin, todo esto es parte de la diversidad y entender las ocasiones de consumo. Hay ocasiones de consumo y las medimos de manera permanente desde que el consumidor se levanta en la mañana, que es lo primero que hace hasta que se acuesta. Exploramos las horas del consumidor despierto para entender que en cada momento está buscando formas de hidratarse. Y en eso es donde nosotros trabajamos, cómo podemos cubrir esos espacios de consumo y desarrollar proyectos, productos, portafolios, sabores diferentes para cada uno de esos momentos. Muy interesante. Antes de entrar a un espacio de comerciales que más o menos nos vamos a gastar 3 minutos para ir conociendo un poco de quién es Miguel Escobar, cómo llegó a este cargo, cómo maneja una empresa, ya lo decía, de 121 años de tradición en Colombia, una de esas marcas más queridas por Colombia, y obviamente cómo enfrenta como ejecutivo, cómo enfrenta como presidente de una gran compañía los retos del día a día. Doctor Miguel, 2 minutos y volvemos con usted.
Y ahora una manera distinta de hablar de economía en este espacio, los martes protagonistas de la economía. Estamos con Miguel Escobar, el presidente de Postobón. Al comienzo, en el primer segmento, hablábamos un poco de la empresa, de sus productos, de cómo entendían la economía colombiana, cómo entendían el mercado colombiano. Y ahora, en este segundo segmento, vamos a hablar un poco de quién es Miguel Escobar. ¿Quién es? ¿Dónde estudió? Doctor Miguel, usted era, pues me imagino que sobresaliente en EAFIT cuando estudió Administración de Negocios. Fernando, no sobresaliente, no, era bueno. En la universidad me fue muy bien, estudié en EAFIT, soy administrador de negocios. Me fue muy bien, la verdad me gustó muchísimo la universidad. La quiero mucho, la respeto mucho y trato de, por todas las maneras, colaborarle para de alguna manera agradecer lo que me dieron. Me fue muy bien y me fui muy contento con la carrera y con los resultados que me ha dado luego, a lo largo de la vida. Y luego salió a Boston. Hombre, yo estuve unos días en Boston, sí, estuve por allá estudiando inglés en Boston University y ahí me regresé y me vinculé a Peldar, precisamente que es donde empieza mi carrera profesional. En 1992, tal vez. ¿En ese momento Peldar ya era una multinacional o era puramente capital colombiano? No, Peldar es multinacional desde el año 55, cuando Pedro Luis y Darío Restrepo, que eran los fundadores, le vendieron la compañía a Owens Illinois, la multinacional de vidrio. Y posteriormente, por ahí en el año 73, la organización Ardila hace compra parcial de Peldar, siendo un accionista muy importante, pero minoritario. Es decir, desde el año 55 Peldar y hasta hoy ha sido manejada por Owens Illinois. Y usted se va al exterior con los socios extranjeros. Sí, después de unos años terminé trabajando como presidente de la región Norteamérica, una región pues muy importante para esta compañía, una operación que en su momento facturaba 2.1 billones de dólares. Ese era el tamaño de esa operación. Teníamos muchísimas fábricas, recuerdo, complejísimas. Eso comprendía la operación de Estados Unidos y Canadá. Y allá estuve por cerca de 4 años largos trabajando para esta compañía americana. Pero los roles... Hasta que me regresé. Y se regresa, pero los roles que había, digamos, atesorado en su conocimiento hasta el momento eran más como de industria como tal, más como de ingeniero que digamos del mundo que tuvo que desarrollar después, más como un estratega de mercado. La verdad siempre estuve más en el área comercial y de mercadeo de la compañía. En Norteamérica, por supuesto, yo estuve cerca de 5 años presidente de Peldar, aquí en Colombia, donde manejé pues obviamente en su integralidad la operación. Posteriormente me voy a los Estados Unidos, y donde también tengo la oportunidad de liderar la compañía a nivel de esa región tan grande. Era un cargo pues bastante amplio, porque tenía que responder obviamente por toda la operación de manera integral. Entonces la visión era muy comercial, muy estratégica del negocio también, pero a la vez muy operativa. Había que responder por el PG o por el P&L que llamaba allá, día a día, mes a mes y año tras año. Entonces había que responder integralmente por los resultados de toda la compañía. Cuando uno tiene esa carrera, digamos, muy corporativa como la que usted ha tenido, obviamente tiene que ser un ratón de biblioteca, en el sentido amplio de la palabra, que tiene que estar actualizado, tiene que estar leyendo, tiene que obviamente leer las tendencias de mercadeo, de distribución, de industria, para dónde va el mercado. ¿Qué libros en esa época, cuando usted regresa a Colombia, lo empiezan a formar o le empiezan como a dirigir lo que serían estos años recientes? Pues sí, Fernando, obviamente en ese momento nosotros todos estudiamos pues, los mismos libros de economía y de negocios internacionales, pero tampoco eran nada de misterio. Yo te cuento, yo tuve la oportunidad de hacer un curso, una especialización en Notre Dame, también en negocios internacionales, y asistí a un par de programas cortos también en la Universidad de Harvard, de esos cursos que hace uno allá de 6 meses. La verdad, y te digo, a mí si algo me sorprendió
comparando las universidades de allá con las de aquí, era que los libros eran básicamente los mismos. La diferencia la hace es la cantidad, el volumen de lectura que hacíamos allá y la parte de investigación, que aquí no se hace. Pero los libros eran básicamente los mismos que conocíamos aquí todos, no había gran misterio en eso. Allá era la profundidad de lectura a la que uno estaba inmerso, porque para cada clase había que llevar, yo no sé, 5, 6, 7, 8, 10 capítulos leídos. Eso nunca lo viví yo en la Universidad Colombiana. Y la parte de aplicación también es bastante diferente. Yo creo que en eso es la gran diferencia de la lectura que tanto se hacía allá, sobre todo de casos. Recuerda que a nosotros nos educaron, sí, claro, la por casuística. el método, la casuística, exactamente, resolución de casos. Eso era muy, muy intenso para nosotros y yo diría que de ahí se aprendió bastante. Cuando uno pudiese hablar en todos estos años que usted lleva en Postobón y que lleva en la industria arrancando a entender este negocio desde las botellas, uno cuando dice, bueno, ¿cuál es el modelo de administración del doctor Miguel? Él cómo administra. Si uno le preguntara esto, y obviamente voy a hacer la tarea en algún momento a uno de sus vicepresidentes, a uno de sus colaboradores, digamos de esos que se han mantenido mucho tiempo, ¿cuál sería esa cátedra Escobar? ¿Cuáles son como sus estrategias, sus técnicas para manejar su alta gerencia? Trabajo en equipo, mucha comunicación, exceso de reuniones, detesta el teletrabajo, no sé cuál sería como su método. Te voy a decir una cosa, Fernando. Yo tuve oportunidad de presidir a Peldar, a Brinza, a Owens, Illinois en Estados Unidos y ahora pues todo por cerca de, tal vez es mi año 13 como presidente de la compañía. Yo diría que no hay ciencia en esto, simplemente tener la mente clara de dónde quiere ir uno. La estrategia tiene que ser muy clara y posterior a eso, fundamental. Sin eso no lo vamos a lograr y es una organización y talento. Entonces son 3 elementos fundamentales en los que yo, y como ves no hay ninguna ciencia, saber dónde está el norte, a dónde quiero ir, cuál es la organización que debo tener para llegar a esa meta y cuál es el mejor talento que puedo tener para poblar esa organización. Entendiendo que la estrategia, yo creo en el concepto de estrategia emergente, es decir, hay que estar acomodándonos todos los días para poder avanzar. No puede uno pretender que a través del tiempo las cosas no cambien y eso te obliga a pensar que la organización hay que estarla revisando. La dinámica de la organización es una constante para mí y por supuesto estoy convencido de que hoy las personas son mucho más inteligentes que ayer. Las nuevas generaciones vienen tremendamente desarrolladas con unas mentes muy potentes que son capaces de ayudarnos a generar valor. Yo diría que esos 3 elementos para mí han sido una regla muy simple, pero también algún día y hace muchos años me encontré una frase que trato de aplicarla para que me vaya bien en la vida. Es una frase de Aristóteles, imagínate. Está hablando de 384 años antes de Cristo. Pero es una frase que tiene un poder enorme y que a mí toda la vida me ha inspirado y dice: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito crea el carácter, es decir, la forma de ser, pensar y actuar, y el carácter marca el destino. Esa frase que tiene 2500 años, tal vez es la frase que yo la mantengo. Es el derrotero. Siempre es como de verdad que me inspira mucho para de verdad ser exitoso en lo que hago. Entonces, de verdad que no hay magia, Fernando, en esto. Claro, hay disciplina, hay compromiso, hay pasión, hay momentos difíciles. Esas situaciones tan complicadas que se viven a diario en los negocios, hay que saberlas manejar. Y esta frase, como te digo, de Aristóteles, me encanta porque cada que tengo una dificultad la repaso, la miro, la leo y me ayuda a organizar mis ideas. Cuando nos cogió la pandemia por allá en marzo del 2020, la pandemia, el COVID-19 arrancó como el 8 de diciembre del 2019, nos cambió muchas maneras de hacer las cosas. Pero ante todo, la gran herencia que nos dejó fue el teletrabajo.
Y yo he visto cuando uno habla con presidentes, gerentes, uno los podría dividir en dos: los que odian el teletrabajo y los que adoran el teletrabajo. ¿Usted en qué bando se ubica? ¿Y cómo lleva el tema de los teletrabajos? Y se lo digo porque Postobón es una marca que ha sabido conectarse con los jóvenes. A mí me impresiona lo joven y lo juvenil que es todos los productos de Postobón, y que uno dice, estos tienen que conectar mucho con el público joven. ¿Cómo hace? Y lo digo por los jóvenes porque ellos son adoradores del teletrabajo. Fernando, mira, yo creo que ni tanto de uno ni tanto del otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que depende de las circunstancias. Yo personalmente siento que para liderar una organización como la nuestra, que tiene cerca de, entre empleados directos e indirectos, 18,000 personas, es imposible que los líderes estemos ausentes. Yo realmente en la pandemia, que fue tal vez la época más dura que he vivido en la vida, porque yo no entendía qué estaba pasando ni para dónde íbamos. De verdad que si uno dice cuando tuvo crisis existenciales fue en ese momento. Yo me volví, recuerdo que la pandemia arrancó tal vez en marzo, Sí. marzo, abril, y nosotros a mediados de mayo yo volví a la oficina. Desde ese día estoy yendo a la oficina. Y hemos tenido, digamos, la flexibilidad para adaptarnos con los diferentes empleados, para hacer teletrabajo los que pueden, los cargos que pueden, pero lo que sí he pedido yo es que cualquier persona que tenga líneas de reporte dentro de la organización debe estar presente. Yo creo que para liderar hay que estar presente. Es muy complicado uno liderar una organización. Yo creo mucho en el modelo del líder. Estando ausente no lo entiendo. Entonces, personalmente, me encanta estar con la gente en la oficina, ver las caras, tener reuniones presenciales. No que no haga muchísimas virtuales, por supuesto que sí. Es imposible pretender que hoy con las herramientas que hay no tengamos reuniones virtuales. Tenemos y muchas, pero prefiero yo, cuando estoy en reuniones, en diálogos, en construcción de ideas, de proyectos, en debates, estar sentado frente a frente con el equipo, dialogando y trabajando, y así le pido a ellos que lo hagan. Entonces, si tú me preguntas cuál de los dos modelos, yo te diría los dos, pero depende mucho para qué tipo de reunión, para qué tipo de persona, para qué tipo de líder, y a eso nos acomodamos en la empresa. ¿Cómo han logrado conectar con los jóvenes? ¿Cómo han logrado, digamos, obviamente yo conozco la colombiana desde hace muchos años, conocemos la manzana hace muchos años, pero que sea una bebida traída a valor presente, que los jóvenes, muchos, se identifiquen con ella, la consuman? ¿Cómo logran que un producto, no sé cuántos años tiene colombiana, cuántos años tiene, digamos, la manzana Postobón? Las conozco de toda la vida, por eso no le quiero poner el número de edad, pero ¿cómo hacen para que esas marcas sean jóvenes? Que usted y yo. Mire, Fernando, la clave de esto se trata de entender el consumidor, estar todos los días entendiendo sus preferencias y así construimos marca, conquistando no lo que hemos llamado toda la vida el top of mind, que es como lo que en la marca que yo me acuerdo, trabajamos para conquistar el top of heart, es decir, la preferencia del corazón, es la conexión. Todas nuestras comunicaciones van a crear conexión entre el consumidor y nuestros productos. Y así es como hemos logrado que las marcas más tradicionales nuestras, mira, Fernando, Bretaña, te doy un ejemplo pragmático, nació hace 100 años. Y yo diría que en Colombia es muy difícil encontrar una marca más vigente que Bretaña. Es realmente impresionante el arraigo, la conexión que existe entre el consumidor joven y la marca Bretaña con más de 100 años. Eso es lo que construye la compañía. También tenemos marcas diferentes, modernas, como el caso de Hudson, que desarrollamos una marca para un estilo de vida, para jóvenes diferentes. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Entendemos el consumidor, sus gustos, sus preferencias, y tratamos de desarrollar productos para satisfacer esas necesidades o esos gustos específicos. Doctor Miguel, sabe que mientras le oía su explicación, ahí le di a Gemini, le puse ¿por qué es exitosa Postobón? Y me escribe: aquí le detallo los pilares fundamentales de su éxito. 1.
Red logística y distribución imbatible. Postobón llega a lugares de Colombia que a veces nadie se imagina. 2, diversificación mucho más que gaseosas. Aunque nacieron en la cola champaña, han sabido leer las tendencias del mercado. Su portafolio en multicategoría es envidiable. Hoy venden aguas Cristal, jugos Hit, hidratantes. 3, poder de marca y de colombianidad. 4, respaldo de una gran organización. 5, innovación y sostenibilidad. Eso me lo dio en este momento mientras hablábamos Gemini, pues es que es una de las inteligencias artificiales. ¿Qué le falta ahí a la inteligencia artificial que nosotros podamos agrupar de esos pilares de éxito de Postobón? La preferencia del consumidor, el estar siempre en el corazón del consumidor colombiano. Nuestras marcas están ahí. Desde luego lo que te dijo esta herramienta es correcto. Pues obviamente para tú alcanzar ventas como las nuestras, que son de 5.3 billones de pesos el año anterior, solamente en bebidas no alcohólicas, más cerca de 1 billón en cerveza, es decir, cerca de 6,3 billones de pesos, pues tienes que tener, la ecuación no es tan simple, no es ni una, ni dos, ni tres variables, son muchas variables las que entran a jugar para que tú puedas tener ese peso y esa relevancia en el mercado. Por supuesto, es todo un set de operaciones y fábricas con más de 110 líneas de llenado, cerca de 18 fábricas en todo el país, 72 centros de distribución y llegar de forma permanente a 450,000 clientes. Eso se dice, Fernando, pero ir a hacerlo de manera permanente es todo un reto. Y eso es lo que tiene Postobón detrás de nuestras marcas, detrás de nuestros productos, para poder tener el producto disponible siempre al alcance del consumidor. Doctor Miguel, cuando uno está al frente de una compañía, y lo he aprendido de muchos presidentes de empresas, se fijan como los buenos médicos en unos indicadores específicos del mercado y digamos su experiencia los ha preparado para ver indicadores del mercado. En los años de pronto, antes de los años 80, la venta de cerveza era la que determinaba el rumbo del país. Si caía la venta de cerveza iba mal, si mejoraba iba bien. En los 90 quizá fueron los despachos de cemento. Ahora obviamente, por ejemplo, puede ser la venta de motocicletas. ¿Qué indicadores usted le presta especial atención? O unos miran la devaluación o la revaluación del peso. ¿Qué indicadores usted mira en el mercado que determinan sus decisiones? Como quien dice, usted nos escucha en la FM o ve la prensa, ve la República y dice, ojo con esto que está pasando, o que usted interiorice unos indicadores de país o del mundo que determinen sus decisiones. Sin ninguna duda, Fernando, el PIB, el crecimiento de la economía del país es fundamental. Hay una altísima correlación entre el crecimiento de la economía del país, el Producto Interno Bruto, y el crecimiento o todo lo contrario de nuestros productos. Pero hay una altísima correlación entre el comportamiento del Producto Interno Bruto de nuestro país y el crecimiento de nuestra industria. Cuando nosotros vemos crecimientos de 5 o 6%, sabemos que sí o sí vamos a tener un año de crecimiento también en el negocio. Cuando el crecimiento se acerca a 0, o a 1 o a 2, empezamos a ver dificultades para que las categorías nuestras crezcan. Entonces, si tú me preguntas a mí, un elemento determinante es ese. Por encima aún del empleo y del desempleo, pues es difícil de medir. A una persona desempleada consume productos obviamente de menor valor, pero consume. El PIB es el determinante grande de que vamos a tener un año muy bueno, extraordinario o no tan bueno. Y cuando Postobón se enfrenta a un mercado muy local, ¿con qué sueña? ¿Con qué sueña si es muy sólido en lo local? ¿Con qué sueña de crecer inorgánicamente o orgánicamente la marca hacia el exterior? Soñar un poco más con reforzar el concepto de multilatina de Postobón. ¿Eso está entre sus planes? Sin duda, Postobón venimos trabajando fuertemente en dar un paso hacia la internacionalización de la compañía con nuestras marcas o con marcas diferentes, pero sí es un paso que tenemos que dar. No quiere decir que no haya oportunidades en Colombia, por supuesto que las hay y son muchas,
y mucho más allá de las tradicionales bebidas que hemos tenido, hay otras bebidas, otros productos, otros alimentos en donde tenemos interés o categorías donde tenemos interés en participar, pero sin ninguna duda nosotros seguimos pensando que la compañía debe dar un paso trascendental y es buscar caminos internacionales a través de alianzas o estrategias que nos permitan consolidarnos como una compañía tal vez multilatina o con operaciones en otras regiones del mundo. Eso es un tema que está en la agenda y que estamos trabajando y que los accionistas nos han pedido que impulsemos de manera importante. ¿Y esa estrategia internacional de Postobón estará basada en algunos productos en particular? Las gaseosas, los jugos, el agua, el café, que es una de esas grandes incursiones recientes. Mira, y te soy súper claro en esto, Fernando. Desarrollar una marca de gaseosas en el mundo hoy son categorías donde ya hay muchísima consolidación. Es complicado. Hay un consumo de los colombianos que están fuera del país, pero son cifras realmente que no nos van a mover la aguja como queremos. Ese mercado de colombianos en los Estados Unidos, en Europa, sí consumen algunos de nuestros productos, pero son cifras menores. Yo pienso que nosotros tenemos que ser un poco más flexibles en eso y tendremos que pensar en que si queremos entrar a otros territorios vamos a tener que convivir con otras marcas más cross, que llaman los especialistas, es decir, que se acomodan a otros mercados para las diferentes categorías. Y tú lo has dicho, el mercado del café, nosotros para la organización Ardila desarrollamos un crecimiento muy importante del café recientemente en España. Se desarrolló un mercado muy, muy relevante con diferentes marcas de café y allá hemos tenido muy, muy, muy buen éxito desarrollando ese mercado para la organización Ardila. Cuando uno ve casos similares, le hace el seguimiento a las remesas, a los colombianos, que la diáspora colombiana en los últimos 4 años, eso siempre arrastra en países similares, en particular, hablo de los centroamericanos en particular, que le llevan productos a esas poblaciones que se han ido, a Los Ángeles, a Nueva York, en el caso de los ecuatorianos a España. Postobón tiene un poquito ese rumbo, ese norte, como siga el inmigrante, que él va a seguir añorando la colombiana, el café tostado, la Postobón, los jugos Hit o la Bretaña, por supuesto. Mira, en Estados Unidos y en España nosotros vendemos colombiana, manzana, uva, Postobón y tiene un mercado interesante. En Estados Unidos se comercializan cerca de $10 millones y una cifra similar en España con estas marcas. Sí, pero es para ese mercado étnico nostálgico que quiere disfrutar de estos productos que no estaban a su alcance. Entonces vendemos ahí, pero de nuevo, hay que hacerlo, hay que tenerlo, es interesante, pero no es suficiente, es lejos de lo que nosotros pensamos debería ser nuestra estrategia internacional. En café, por supuesto, pues nosotros tenemos un gran activo que se llama el Café de Colombia, esa marca que se ha construido aquí, pesa en todo el mundo y es una gran oportunidad que tenemos para seguir desarrollando el mercado internacional. Entramos al último tramo con el doctor Miguel Escobar, presidente de Postobón. Vamos a hablar un poquito de país, vamos a hacer un poco de prospectiva. ¿Por qué vale la pena seguir apostándole a Colombia con ese optimismo característico del doctor Miguel y por supuesto de Postobón? En 2 minutos volvemos. Vamos con el presidente de Postobón, Miguel Escobar. Y doctor Miguel, yo quería exponerle una teoría que siempre, digamos, trato de difundirla, y es que el país que en su momento estuvo llamado a experimentar, a vivir el caos, el modelo económico fallido que hoy tiene Venezuela, era Colombia. Pero que Colombia no fracasó por los empresarios, porque Colombia tiene una red industrial, empresarial, bancaria, manufacturera, una gran batallón de emprendedores que le apuestan al país, que hacen que el país no se caiga, que hace que el país tenga un mercado, que hace que los colombianos desarrollen su economía de una manera muy particular
que la blinden de todos estos, digamos, desórdenes políticos populistas que vemos en la región. ¿Usted cree, doctor Miguel, que son o que han aportado mucho los empresarios para que verdaderamente aún tengamos país? Fernando, sin ninguna duda, yo pienso, cuando uno revisa lo que le ha pasado a Colombia, desde que nació la República, guerras, narcotráfico, corrupción, uno se pregunta, ¿y cómo estamos aquí? ¿Y cómo resistimos? ¿Y cómo seguimos apostándole al futuro? Porque sí creemos que hay futuro. Y yo diría, Fernando, que ha habido en todos estos 200 o más años de República, el sector empresarial ha sido francamente determinante. Y no voy a hablar por mí, pero yo sí considero a todos los empresarios de este país héroes de alguna manera. Es que hacer empresas, sostener empresas, crear empleos, luchar día a día para pagar las nóminas, para cumplir a cabalidad con los compromisos, con las deudas, con los clientes, en fin, por supuesto con las obligaciones con el Estado, las obligaciones tributarias. Es una lucha permanente y los empresarios, debo decirlo, han sido y han estado desde hace muchas décadas poniendo el pecho y siendo la columna vertebral para que el país permanezca y para que sigamos teniendo una nación estable. Pero yo le diría una cosa más, Fernando, y porque sí creo que soy optimista, como le dije cuando arrancamos esta conversación, y es que yo creo que la institucionalidad también en Colombia ha sido fundamental y lo hemos visto, tal vez nunca lo habíamos apreciado tanto, pero en estos últimos años donde ha estado tan amenazada la democracia, la institucionalidad del Estado colombiano ha respondido. Y yo pienso que gracias a eso es que vamos a continuar avanzando. Empresarios, gremios, periodistas, la prensa es fundamental en esto, Fernando, también, en ayudar a decir con transparencia qué es lo que está pasando, por qué sí tenemos oportunidad y cómo podemos avanzar en sociedad todos. De manera que, a tu pregunta, empresarios, sin ninguna duda, por supuesto que sí. Institucionalidad, pero también hay una cantidad de organizaciones, gremios, la prensa, de verdad que hay que cuidarla y hay que valorarla mucho porque de eso depende nuestro futuro cercano y nuestro futuro de largo plazo. A partir de mañana, doctor Miguel, le quedan al presente gobierno, a esta administración nacional que ha llevado las riendas del país ya por casi 4 años, 200 días. A partir de mañana son 200 días y el país está lleno de retos y sin poner un retrovisor político de oposición, uno ve que hay unas cifras que enderezar y usted me planteaba que más allá de ver de los indicadores microeconómicos, que el que más visualiza siempre es el del crecimiento económico. ¿Qué indicadores usted ve, digamos, con ojo de buen cubero y hombre de negocios, que tiene que mejorar la próxima administración de manera urgente? Déficit fiscal, Fernando. Realmente el país, el Estado colombiano no es capaz de sostener este déficit que tenemos. Hay que resolverlo. Tenemos que activar muchísimos sectores de la economía que se detuvieron o están muy impactados y son fundamentales para el futuro del país. Me refiero al sector energético, es fundamental para las finanzas del Estado colombiano que ese sector se dinamice de manera importante, el sector de la vivienda, el sector de la infraestructura. Hay que poner a andar toda la infraestructura nacional. Se ha hecho mucho en los últimos años, pero falta muchísimo y es una oportunidad enorme que tiene el país. Pero Fernando, de nuevo, yo creo que el tema pensional es una bomba de tiempo. Hay que corregir. No puede ser que los hombres estén pensionando a las 62 y las mujeres a los 57. Hoy una mujer a los 57, está entera, pero es una totalmente. Niña. Pero francamente es un anacronismo. Es que, por supuesto que hace unas décadas la gente se moría más rápido, pero hoy una mujer
y un hombre de 62 y una mujer de 57 son personas muy jóvenes. Eso no es posible que un Estado sea capaz de aguantar eso. Hoy hay países hablando de hombres y mujeres a 70 años. Colombia jubilando a las mujeres a los 57 y los hombres a los 62. Por favor, eso hay que cambiarlo. Mire, Fernando, y yo le voy a decir una cosa más que yo tal vez le he escuchado a usted. Yo creo que Colombia debería ser muchísimo más flexible en temas laborales para poder formalizar toda esa gran masa de informalidad que hay en Colombia. Y le diría una cosa más, yo creo, Fernando, que la economía nuestra en el mundo es muy pequeña. La economía de Colombia es tal vez una tercera parte de la economía de la Florida, que tal vez es el quinto, sexto, séptimo estado más desarrollado de Estados Unidos. Es decir, somos muy pequeños para tener una propia moneda. Yo soy realmente un firme creyente que en Colombia deberíamos permitir que fluctúe el dólar como moneda de transacción, igual y en paralelo con el peso, como existe en el mercado peruano. Venezuela está dolarizado, Panamá está dolarizado, Ecuador está dolarizado, Perú está semidolarizado, Argentina hoy se está dolarizando. Yo creo que nosotros tenemos que pensar de manera más moderna en monedas dolarizadas y monedas virtuales para que la economía pueda avanzar. En fin, yo creo que son muchas las cosas que hay que corregir. El sector de la salud es una tragedia lo que estamos viviendo, Fernando, y hay que corregir inmediatamente porque ese sector es fundamental para la calidad de vida de los colombianos y desafortunadamente no estamos haciendo lo correcto hoy. Hay que corregir y volver a lo que tenemos, que era una fuente de estabilidad, de calidad de vida de la mayoría, la inmensa mayoría de los colombianos, y se está destruyendo. Nos queda solamente un punto que quizá compartimos, la geografía del consumidor que dibuja siempre Postobón, la geografía de las marcas que la entendemos a través de productos de Postobón, pero Postobón, doctor Miguel, es casi el testigo de esas olas de inseguridad siempre que recorren el país. Y esto ya es cosecha mía, doctor Miguel, en esos cosas, en esos retos, en esos grandes temas que tiene que enfrentar el próximo gobierno, está enderezar inmediatamente el tema, el orden público, la inseguridad, porque sin seguridad, obviamente, ni Postobón crece, ni Colombia crece, ni podemos nosotros alcanzar nuestros sueños materiales que cada colombiano trae consigo. Yo creo que en eso coincidimos sin duda. Plenamente, que si no hay seguridad no hay nada. Doctor Miguel, se nos acaba el tiempo, casi una hora hablando un poco la manera de ver Miguel Escobar, la manera en que Postobón trabaja por el país, siempre es poco tiempo. Muchas gracias, doctor Miguel, y ojalá nos pueda acompañar a lo largo de este año en un par de ocasiones más en estas conversaciones de tratar de llevar mensajes positivos y tratar de resaltar un poco lo que hacen las empresas por Colombia. Muchas gracias, doctor Miguel. Fernando, a ti muchas gracias y siempre a tus órdenes. Ahora siempre contigo con Silvia Corso y obviamente nos despedimos en este espacio especial, esta manera distinta de hacer un poco más de economía con los protagonistas de la economía colombiana. Buenas noches.